El mismo que dijo, esto es mi cuerpo, dijo también, tuve hambre. Jesús se hizo pobre. ¿Quiénes son los pobres, los vulnerables, los descartados? Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Se identificó con los pobres, con el que tiene hambre, sed, está sin techo, sin ropa, enfermo, preso. Desde su nacimiento en un pesebre, porque no había lugar para ellos, vivió pobre, no teniendo dónde reclinar la cabeza, y murió desnudo en una cruz. Vemos a Jesucristo que no solo se hizo cercano a los descartados de la sociedad, como lo eran los leprosos, los paralíticos, los ciegos, y estando con los excluidos, como eran los publicanos, las prostitutas, Él fue más allá de hacerse cercano, se hizo pobre. En el Antiguo Testamento vemos cómo a Dios le duele la injusticia que sufre el pobre. Así lo expresa el libro del profeta Isaías. Ay de los que promulgan decretos inicuos y redactan prescripciones onerosas para impedir que se haga justicia a los débiles y privar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su presa y expoliar a los huérfanos. En el libro de la palabra de Dios encontramos innumerables textos donde se menciona a los pobres. El Salmo nos relata que Dios siempre se pone de parte del pobre. Canten al Señor que reina en Sión. Proclamen entre los pueblos sus proezas, porque Él pide cuenta de la sangre, se acuerda de los pobres y no olvida su clamor. Por eso los padres de la Iglesia y el magisterio son tan claros cuando hablan de los pobres. Escuchemos lo que decía San Juan Crisóstomo en los primeros siglos de la Iglesia. ¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies cuando lo contemplas desnudo en los pobres, ni lo honres aquí, en el templo, con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez. Porque el mismo que dijo, esto es mi cuerpo, y su palabra llevó a realidad lo que decía, afirmó también, tuve hambre y no me dieron de comer. Entonces, cuando hablamos de los pobres, nos estamos refiriendo a los marginados, a los excluidos y descartados. Cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no le damos nuestras cosas, sino que le devolvemos lo que es suyo. Las expresiones sobre los pobres, tanto de San Juan Crisóstomo como del Papa San Gregorio Magno, nos deben llevar a la reflexión. El mismo que dijo, esto es mi cuerpo, dijo también, tuve hambre. Y cuando damos al pobre le estamos devolviendo lo que es suyo, lo que le ha sido quitado fruto de la injusticia social, miseria moral, la codicia de unos pocos y la indiferencia generalizada, como nos dice el Papa Francisco. Conocemos la gran dificultad que surge en el mundo contemporáneo para identificar de forma clara la pobreza. Sin embargo, nos desafía todos los días, con sus muchas caras marcadas por el dolor, la marginación, la opresión, la violencia, la tortura y el encarcelamiento, la guerra, la privación de libertad y de la dignidad por la ignorancia y el analfabetismo, por la emergencia sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico de personas y la esclavitud, el exilio y la miseria, y por la migración forzada. La pobreza tiene rostro de mujeres, hombres y niños explotados por viles intereses, pisoteados por la lógica perversa del poder y el dinero. Qué lista inacabable y cruel nos resulta cuando consideramos la pobreza como un fruto de la injusticia social, la miseria moral, la codicia de unos pocos y la indiferencia generalizada. El Papa Francisco nos da la respuesta mostrándonos el rostro de la pobreza, y San Vicente de Paúl nos mueve el corazón cuando afirma que Dios ama a los pobres y por lo tanto ama también a los que aman a los pobres.
pobres. Nosotros no debemos estimar a los pobres por su apariencia externa o su modo de vestir, ni tampoco por sus cualidades personales, ya que, con frecuencia, son rudos. Por el contrario, si consideran a los pobres a la luz de la fe, se darán cuenta de que representan el papel del Hijo de Dios, ya que Él quiso también ser pobre, porque Dios ama a los pobres. Por lo mismo, ama también a los que aman a los pobres, ya que cuando alguien tiene un afecto especial a una persona, extiende este afecto a los que dan a aquella persona muestra de amistad o de servicio. Por esto, nosotros tenemos la esperanza de que Dios nos ame en atención a los pobres. El Papa Francisco, en continuidad con el magisterio de San Juan Pablo II y de Benedicto XVI, escribió extensamente sobre los pobres. Veámoslo concretamente en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta Él mismo se hizo pobre. Para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica, antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios le otorga su primera misericordia. Esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de la fe de todos los cristianos, llamados a tener los mismos sentimientos que Jesucristo. Inspirada en ella, la Iglesia hizo una opción por los pobres, entendida como una forma especial de la primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Esta opción, enseñaba Benedicto XVI, está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. Por eso quiere una Iglesia pobre para los pobres. Teniendo en claro entonces que la opción por los pobres, la Iglesia la hace porque es una categoría teológica, quita así toda manipulación ideológica sobre los pobres y de usar a los pobres por intereses personales o políticos. Escuchemos al Papa Francisco, que nos abre el corazón y nos dice: puesto que esta exhortación se dirige a los miembros de la Iglesia Católica, quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Y por otro lado, también nos dice Francisco: ellos, los pobres, tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del Sensus Fidei, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. Los pobres tienen mucho para dar a la Iglesia. Los pobres nos evangelizan con su fe sencilla, expresada en la piedad popular. Con su vida nos traen la buena noticia de que Dios siempre está cerca. Es un Padre providente. Nos muestran su fe en la vida eterna, en el rezo por sus difuntos. Nos muestran que Dios es importante en su vida porque saben que ellos son importantes para Dios. Los pobres participan del Vía Crucis del Señor. En sus propios dolores conocen al Cristo sufriente, completando en su carne lo que falta a la pasión de Cristo. Le dan gran importancia al bautismo y a los sacramentales, como son las bendiciones y el agua bendita. Nos dan testimonio que la fe obra por el amor al compartir lo poco que tienen. Con su hospitalidad, al abrir las puertas a la familia que viene de lejos, son un testimonio para nosotros. Viven la fe con alegría en su capacidad de hacer fiesta. Hagamos entonces esta interacción, este compartir, dándoles atención espiritual y dejándonos evangelizar por ellos. Por eso, Francisco va más allá de una simple asistencia a los pobres. Nos propone algo más profundo. El problema no está en darle de comer al pobre, o de vestir al desnudo, o de acompañar al enfermo, sino en considerar que el pobre, el desnudo, el enfermo, el desalojado, tienen la dignidad para sentarse en nuestras mesas, de sentirse en casa entre nosotros, de sentirse familia. El Papa nos propone la hospitalidad con los pobres, que se sientan en su casa, teniendo cercanía amorosa con ellos. Ya no más nosotros y ellos, sino todos nosotros, protagonistas en nuestras comunidades, con lazos de comunión y amistad.